Te van a matar no es una advertencia que les estoy dando, más bien es el filme del director Kirill Sokolov y estelarizando a Sassy Beats como nuestra protagonista Aja Reeves. Y en este filme de acción nos contarán la historia de Aja, la cual se va a trabajar a este hotel llamado Virgil. Me dices que se llama el Hotel Virgil. Bueno, puede ser una simple referencia a El infierno de Dante, o bien podría ser algo que eventualmente llevaría a una espada llamada Yamato, alguien que se la pasa pidiendo más y más poder, y quizás a que lleguemos a escuchar una increíble canción que habla de una tormenta que viene. Al parecer esto es parte del proceso de ella buscando a su hermana, de la cual ha estado separada como por unos 10 años. Pero resulta que este hotel en el que se mete a trabajar, bueno, ella realmente no fue contratada para ser parte de la ayuda, más bien fue contratada porque va a hacer un sacrificio para un ritual satánico que al parecer hace el hotel todo el tiempo. Pero qué bueno que ella sí puede defenderse, resulta que de hecho se sabe unas cuantas habilidades, debido a que estuvo en prisión durante muchos años. Así que ahora tendrá que enfrentarse a un hotel lleno de personas que quieren capturarla para sacrificarla en este ritual. Y por supuesto en lo que trata de sobrevivir tendrá que figurar exactamente por qué y eventualmente también darse cuenta de que las personas que están en este hotel al parecer no son tan fáciles de matar. Estaba algo interesado por este filme meramente por las escenas de acción que se mostraron en los trailers, porque bueno, se ven ejecutadas de una manera muy interesante. Me recuerda un poco al cine de acción de Hong Kong, donde la cámara simplemente deja que estas tomas, que son bastante largas, simplemente vayan y vemos a los actores hacer todos estos increíbles movimientos. Me agrada ese tipo de edición, contrario a la edición que muchas películas de Hollywood usan, donde se la pasan cortando a diferentes ángulos en casi cada movimiento que hacen los peleadores, es molesto. Y sí se veía que la película iba a tener cierto estilo, bastante cinético, bastante energético, así que ok, eso es suficiente para que me interese ver la película, no tanto por la historia o algo así, pero en fin. Pero a fin de cuentas puedo decir que la película de Te van a matar no llega a explotar al 100% su potencial, por diferentes razones. En cuanto a las actuaciones, de hecho estamos bastante bien. Primero que nada, Sassy Beats es una muy buena actriz y ella llega a comandar esta película de una muy buena manera. Y también es increíble cómo de hecho se puso a hacer cierto tipo de entrenamiento para hacer la gran mayoría de las escenas de acción de este filme. Es increíble lo muy entretenido que puede ser ver a un actor haciendo muchas de estas cosas increíbles que usualmente harían sus dobles de riesgo. Una vez más es tal como el cine de artes marciales, ya sea que venga de China o de Hong Kong o de Indonesia o incluso de Tailandia, y es bueno que ya tengamos unas cuantas películas estadounidenses que también están agarrando este estilo. Y luego tenemos al resto de los actores, los cuales prácticamente son los villanos del filme, los que están ahí en el hotel. Ahí tenemos a Patricia Arquette, hace un buen trabajo, tenemos a Tom Felton, así es el original Draco Malfoy, todavía sigue apareciendo en películas. Y también tenemos a Heather Graham, la cual no recuerdo la última vez que de hecho la vi en una película, así que qué bueno ver que sigue trabajando todavía. Pero aquí es donde entramos a uno de los problemas también, los personajes, más específicamente los villanos del filme, los que están en el hotel, los que tratan de capturar y sacrificar a Aja. Bueno, estas personas son bastante genéricas, realmente no hay mucho de personalidad aparte de una sola cosa, tipos malvados que son ricachones y esa es toda la personalidad que tienen. En películas de acción como esta, usualmente quieres que los villanos sean personas bastante entretenidas y que de hecho quieras ver a nuestro personaje principal enfrentarse a estos malvados, para que de esa manera nos emocionemos con la expectativa de que nuestro personaje principal eventualmente se va a enfrentar a estas personas tan ágiles. Eso ha sucedido en muchas otras películas de acción, pero aquí desafortunadamente tenemos a unos villanos que sí, lo primero que ves de ellos en los primeros 2 minutos que salen en pantalla, eso es todo lo que los personajes son. Pero al menos sí tenemos unas cuantas muy buenas escenas de acción que son bastante divertidas. Aunque siento que la película pudo haber tenido más de esto también. En cuanto a escenas de pelea, solo realmente tenemos 3 en esta película que de por sí ya es bastante corta. Y sí, estas 3 escenas de acción están filmadas de una muy buena manera, editadas también de una muy buena manera. Tenemos la cámara que constantemente está en movimiento, pero siempre centrados específicamente en los personajes peleando. Son decisiones creativas que de hecho mejoran la experiencia de ver estas escenas de acción. Pero sí, desafortunadamente solo hay 3 de esas en toda la película. Una sucede durante los primeros minutos, otra sucede más o menos a la mitad del filme y la otra por supuesto apropiadamente hasta el final. Y claro, eso no sería un problema de no ser que la película no tiene realmente muchas otras cosas que contar. En su lugar tenemos muchas escenas que pertenecen un poco más al género de horror, se podría decir horror comedia, porque sí, todo lo que sucede ahí es bastante gráfico y la manera en cómo se aprovechan de que ciertos personajes son bastante difíciles de matar,
Bueno, eso lleva a muchos momentos cómicos, sí, pero también un tanto visualmente grotescos, porque tenemos a personajes a los que les falta un brazo o incluso muchísimas otras partes del cuerpo, y aún así tratan de moverse para matar a nuestros personajes principales. Y eso es entretenido, pero esas escenas también llegan a sentirse un tanto repetitivas, porque siempre suceden en medio de todo lo demás. Y eso no le da mucha oportunidad a la historia de moverse, como es el hecho de que también tratan de desarrollar un poco lo de nuestro personaje principal buscando a su hermana, excepto que realmente lo único que sucede en medio de todas estas escenas son escenas de acción o de persecución, pero realmente nada que de hecho desarrolle esta trama. Y también está este sentimiento de que realmente el filme no aprovechó muy bien el concepto y el lugar en donde sucede todas estas escenas de acción, porque ok, estamos en este hotel llamado Virgil, y sí nos explican un poco de cómo es que funciona este hotel. De hecho nos mencionan que en todos los pisos hay una especie de vicio diferente, pero realmente solo llegamos a ver 2 pisos en total de todo el hotel, y supongo que un tercer piso, pero eso realmente es solo una sola habitación, así que realmente no cuenta eso. En su mayoría nos quedamos o en el piso de más abajo o en el piso que le sigue, y todos los demás pisos simplemente nunca jamás los exploramos, ni siquiera hablamos de ello, ni cuáles son los vicios de los que se habla o de los que toman lugar en esos pisos. Por lo tanto, para hacer una película de acción en donde sucede en este hotel, realmente no llegamos a explorar mucho del hotel, y muchas de las escenas de acción suceden en casi los mismos lugares o en los mismos pisos. Y eso es un tanto triste porque, bueno, una película de acción que sucede en un solo edificio de varios pisos, eso puede llegar a ser bastante emocionante. Ya ha sido emocionante antes, en películas de acción como Dredd del 2012 o la película de La Redada. ¡Wow! La Redada, uno de los mejores filmes de acción en tiempos recientes. Y estas películas sí llegan a aprovechar este concepto de nuestros personajes principales atrapados en este edificio que está lleno de personas que quieren matarlos. Y se siente que realmente no aprovecharon eso en este filme. Solo vemos un par de pisos y todo lo demás del hotel se siente como que casi no debería haber existido si de todas maneras no lo iban a usar. Me agrada cómo en muchas de las escenas de acción y de persecución veremos cosas como si la cámara estuviera al lado de los personajes en un muy largo pasillo. Es como esa escena de acción de la película de Oldboy, un grandioso filme de Corea del Sur. De hecho, también muchas veces se vería como si estuviéramos jugando un videojuego de peleas donde siempre la cámara está al lado de los personajes y está capturando perfectamente la acción que está pasando enfrente. E incluso cómo la película está contando su historia es un tanto inconsistente, porque sí tendremos un epílogo y luego por supuesto nos establecen ya la situación en la que sucede la película, la trama esencialmente, pero luego interrumpirán eso para darnos un flashback que de por sí es muy importante para un personaje en específico. Y todo eso me recordó a la película de Kill Bill. Definitivamente fue una decisión bastante al estilo de Quentin Tarantino, excepto que eso una vez más no se usa tanto en el resto del filme. Esto solo llega a suceder en otras 2 ocasiones aparte de esa, y en esas 2 ocasiones los flashbacks eran tan cortos que de verdad me pregunté para qué la película se estaba molestando en poner estos flashbacks, si iban a ser tan cortos y realmente no añadiendo nada de contexto. Tenemos unas cuantas escenas que se dedican un tanto más al horror que a la comedia o a la acción, pero desafortunadamente también están llenos de varios de estos clichés de películas de horror, como ruidos que de la nada son increíblemente ruidosos de alto volumen, cuando por supuesto nunca son así en la vida real o en películas buenas. Esta película de verdad está llena de varios elementos que, ok, están ahí y están ejecutándose a cierta manera, pero no de una manera completa, y claramente tenían el talento para explotar todos estos elementos a su máximo potencial, pero por alguna u otra razón eso simplemente no sucedió. Al menos es un filme bastante corto y con las constantes escenas de pelea y escenas de persecución que están en la película en sí, llenando la gran mayoría de eso, aunque no de manera consistente. Al menos es un filme que pasará bastante rápido, no será nada molesto. En ciertos sentidos es una película incompleta, y no me refiero de manera literal a que la película no fue completada y aún así la tuvieron que sacar en los cines. No, me refiero a que metafóricamente hay unos cuantos elementos aquí, pero ninguno llega a explotarse a su máximo potencial, por lo tanto se siente que solo vimos como que un prototipo de lo que pudo ser. Así que les recomendaría que, si están interesados en ver esta película, bueno, esperen a que salga en algún servicio de streaming y entonces pueden darle una checada. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.